Bueno, pues hemos llegado al final de esta interesante serie Siria, el Islam y la Biblia, una serie que está muy ad hoc y que yo traté de poder a través de la Biblia transcribir a ustedes el pensamiento verdaderamente que se encuentra detrás del Islam. Porque ahora que Siria cayó bajo el poder de Turquía y de Qatar, dos naciones que están financiando y sosteniendo actualmente el poder de los soldados, se podría decir, rebeldes, de todos los kurdos que están luchando contra Siria, los alawitas, que es el partido al cual pertenecía el expresidente Bashar Assad. Todo esto ha constituido un conflicto internacional y ha cambiado la geopolítica definitivamente del Medio Oriente. Así que pues vamos a continuar con esta serie tan interesante para poder demostrar claramente de que va a surgir un líder en el Islam que se llama el Mahdi. Y aparte del odio que Irán tiene contra Israel y de su continua amenaza nuclear, Irán mantiene la ideología apocalíptica de que se tiene que acelerar el fin de la humanidad para que surja el gobierno mundial del Islam. Desde la Revolución Islámica de 1979 y la formación de la nueva República de Irán, este gobierno ha llevado a esta nación a un profundo espiral de muerte. Esta clase de gobierno en Irán se podría definir como un culto genocida, apocalíptico de muerte, porque el 85% de los musulmanes actualmente son de la rama suní y los chiitas dominan solamente Irán, Irak y Irán. La diferencia entre estos dos grupos radica en cuál de ellos debe dirigir su religión. Veamos pues la aceleración hacia el fin de lo que propone Irán y los grupos islámicos. De acuerdo a los chiitas, que ya vimos que casi la mayoría están en Irán, el imán es un líder espiritual descendiente sanguíneo de Mahoma, según una profecía acerca del 12º imán llamado Mohammed Abul Qasim. Enseñan que este 12º imán desapareció en el año 874 después de Cristo, cuando tenía 5 años de edad, en una cueva de la gran mezquita de Samarra, sin dejar descendientes. Le llaman el 12º imán o el Mahdi, que del árabe significa el líder o el dirigente. Le han esperado para comenzar a dirigir el mundo desde el siglo XX. Y vemos nosotros que esto marca la diferencia entre los sunís, que son realmente ISIS, y los chiitas, porque aunque ambos grupos creen en el Mahdi, ISIS cree que el Mahdi, o el próximo líder del Islam, vendrá en el futuro y cree que está vivo y escondido en algún lugar. Lo interesante del caso es que enseñan que este imán Mahdi gobernará solo por 7 años. Qué interesante que la Biblia también enseñe que 7 años durará la tribulación, y vamos a ir viendo la analogía entre el pensamiento del Islam y la Biblia, porque son los mismos años con que la Biblia profetiza el reinado del anticristo y la gran tribulación. Exactamente se le llama la semana 70 de Daniel, en la profecía del capítulo 9 del libro de Daniel. Ahora bien, declarar la guerra a los Estados Unidos, a Israel, y hundir al mundo en un caos de la manera como, según ellos, acelerarán la venida del Mahdi, es la estrategia actualmente que están llevando los musulmanes. Pero veamos las características de este futuro líder que va a aparecer en el Medio Oriente, llamado el Mahdi. Por ejemplo, número 1, aparecerá en la Meca. Tendrá 40 años de edad cuando aparezca. Traerá la prosperidad al mundo igual que el anticristo. Jesús regresará con él como su asistente. Tendrá en su dedo el anillo que perteneció al rey Salomón. Gobernará por 7 años, aparecerá en medio de un período de guerras y de sufrimiento en el mundo, hará la guerra contra todas las naciones que se le opongan y realizará milagros que asombrarán al mundo y le adorarán. Vemos con estas características de qué forma
es exactamente las características que la Biblia menciona del anticristo. Ahora la pregunta es, ¿será el Mahdi el anticristo? Bueno, al comparar estas características del Mahdi musulmán con las características que la Biblia describe del anticristo, podemos apreciar increíbles parecidos. Muchos escritores expertos en la escatología bíblica han concluido que el anticristo tiene que ser o profesar de alguna manera ser musulmán. Por ejemplo, veamos en el capítulo 10 del libro de Isaías, que dice el versículo 5, «Oh Asiria, vara y báculo de furor, en su mano he puesto mi ira». Aquí está hablando con el futuro dirigente del Islam y se le califica como el Asiria en la región geográfica de Asiria. Y dice así el versículo 6, «Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles». Pero pongamos atención al versículo 12, donde específicamente se le caracteriza y se determina que el Mahdi o el futuro anticristo va a ser asirio o musulmán. Isaías 10:12. «Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria». ¡Qué impresionante! Después que el Señor acabe toda su obra en el monte de Sión, ¿cuándo será esto? Pues a finales de la gran tribulación, cuando el anticristo esté reinando y antes de la segunda venida de Cristo. Cuando esto suceda, la Biblia profetizó hace más de 2700 años que Dios castigaría el corazón del rey de Asiria. Pero veamos otro pasaje en el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, capítulo 5, que también se refiere al Mahdi o al futuro anticristo como el asirio. Y dice el versículo 5 y 6, Miqueas 5, 5 y 6. «Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere sobre nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con su espada la tierra de Nimrod», que es la antigua Babilonia unida con Asiria del Antiguo Testamento, la tierra de Nimrod, «y me librará del asirio cuando viniera contra nuestra tierra y hollare nuestros confines». Veamos ahora algunos puntos interesantes para basar estas conclusiones. Número 1. El Islam es la religión con el crecimiento más grande del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá y Europa. Simplemente en Europa, por la inmensa migración de millones de musulmanes que han llegado de Siria, Irak y Afganistán, se calcula que en los próximos 10 años, ahorita estamos en el año 2025, o sea, aproximadamente ya para el 2035, Europa sería un continente completamente musulmán. Una de las principales razones también está en que los europeos ya no quieren tener hijos y por cada europeo que nace, nacen 8 musulmanes. Así que Europa es un país casi de viejitos. Si el anticristo gobernara las principales naciones de Europa, es lógico que su futuro, este futuro líder político, económico y militar, tenga que ser musulmán. La mayoría de las naciones, en segundo lugar, que aparecen en la Biblia mencionadas como protagonistas para los tiempos finales, todas son musulmanas. Escuchemos claramente lo que la Biblia dice. Son naciones geográficamente localizadas en Siria, en Irán, en Irak, en Arabia Saudita, en Afganistán, Turquía, el Líbano, Libia, Egipto, Sudán, etcétera, etcétera. Todas naciones musulmanas y todas las naciones que la Biblia menciona que cuando Cristo venga combatirá contra ellas.
En tercer lugar, las características del Mahdi musulmán y el anticristo son extraordinarias. Ambos serán líderes mundiales, ambos harán un tratado de 7 años, ambos tendrán un líder religioso como socio, ambos serán adorados y ambos tendrán poderes sobrenaturales. Por ejemplo, veamos en la segunda carta a los tesalonicenses lo que el apóstol Pablo escribe acerca del futuro anticristo. Capítulo 2, segunda carta a los tesalonicenses, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Claramente, la Biblia nos muestra que cuando el anticristo aparezca, la gente va a creer tal vez que sea un extraterrestre por los poderes y los milagros que va a hacer, y podamos nosotros comprender claramente que va a haber una mentira satánica, un poder mental en la humanidad en estos tiempos que los va a hacer creer realmente que el anticristo es un Mesías. En cuarto lugar, la Biblia menciona que el anticristo perseguirá y decapitará a los cristianos y a los judíos, de igual manera que el Mahdi hará lo mismo. Esto es muy interesante porque el Islam es la única religión que decapita a sus víctimas. Y dice la Biblia en Apocalipsis 20, versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En quinto lugar, en Daniel 7:25, vemos también otra cosa asombrosa que el futuro Mahdi va a hacer, y es una analogía y un paralelo impresionante con el anticristo. Dice Daniel 7:25, está hablando y profetizando del anticristo. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto es impresionante porque es lo que el anticristo va a hacer, va a cambiar los tiempos. O sea, el calendario que tienen los musulmanes no está sujeto al calendario gregoriano en el que vivimos, y sabemos que el Mahdi cambiará la ley para establecer la ley Sharia o la ley islámica, que además, ¿quién sino en el mundo desearía cambiar los tiempos y la ley? Pues más que el anticristo o el futuro Mahdi, que va a venir como rey de los musulmanes. El Islam tiene sus propias leyes y su calendario propio basado en la carrera de Mahoma, y diferente a nuestro calendario, repito, y tiempos del occidente. En sexto lugar, y finalmente, la Biblia menciona varias veces al anticristo llamándolo el asirio, como lo acabamos de comprobar, que saldrá de la región de la Mesopotamia, o sea, entre Siria, Irak y el Líbano. De esta región geográfica, o sea, para explicarlo más bíblicamente, en el capítulo 8 del libro de Daniel, versículos 7 y 8, vemos la división del imperio griego cuando Alejandro el Magno muere. Y el imperio griego se divide en los 4 generales que sucedieron a Alejandro el Magno. Y estas 4 divisiones fueron Egipto, fueron Turquía, fue Macedonia,
fue Grecia y fue Siria. O sea, vemos nosotros claramente Siria, Egipto, Macedonia y Turquía. Pero vemos claramente en Daniel 8, 7 y 8 que de una de estas 4 divisiones del imperio griego saldría el cuerno pequeño, que en el Antiguo Testamento se le conoce como el anticristo y que se domina el futuro dictador mundial. Así que el Islam, ¿verdad?, es la única religión que usa la decapitación. El Islam es la única religión que tiene como propósito principal conquistar el mundo, imponer la ley Sharia en todas las naciones. Es la única religión que está mezclada con la política, tratando de poder revivir el imperio antiguo otomano turco, que cayó en 1917 después de la Primera Guerra Mundial, cuando el imperio otomano se unió a Alemania y fueron derrotados en la Primera Guerra Mundial. Estamos verdaderamente en un tiempo maravilloso donde los protagonistas que la Biblia profetizó hace más de 2600 años están delante de nuestros ojos. Ya no podemos evitar más que poder realmente buscar a Dios con todo nuestro corazón. El mundo se dirige a un control islámico, un control bajo un hombre llamado el anticristo, que se le llama el Mahdi dentro del Islam y que va a ser para nosotros el anticristo. El Mahdi o el musulmán, para los musulmanes será, ¿verdad?, el iniciado, el Mesías, el que estaban esperando. Para nosotros sabemos que será el anticristo. Y la última forma en la que podemos corroborar esto, de que el anticristo será islámico y no será europeo, como tradicionalmente se enseñó por muchos años, es que cuando se siente el anticristo, dice Daniel 9, versículos 26 y 27, que cuando el anticristo aparezca, o el Mahdi musulmán para ellos, va a firmar un tratado de paz por 7 años con los judíos. Pregunta, ¿qué poder puede tener este hombre en el futuro llamado el Mahdi para que pueda garantizarles a los judíos: no los vamos a tocar en 7 años, les vamos a permitir reconstruir el templo? ¿Quién si no sería el Mahdi el que pudiera garantizarle esto a los judíos? ¿Cómo podía el anticristo ser judío? ¿Cómo puede el anticristo firmar un tratado para garantizarles a su propio pueblo que nadie los va a tocar? El único que podría tener el poder de hacer esto sería el Mahdi o el anticristo bíblico. Así que él va a decirle al Islam, ¿verdad?, no toquen a los judíos. Él va a ser el que tenga el poder de impedir que el mundo islámico en el Medio Oriente no ataque a los judíos. ¿Quién más podría tener un poder para detener al mundo islámico y garantizarle a Israel 7 años de paz si no es el Mesías, que solamente los musulmanes pueden respetar? Así que no cabe duda que mientras más nos acercamos y somos la generación de la higuera, y más rápido todos los acontecimientos se están precipitando con una velocidad impresionante, nos damos cuenta que la luz del Espíritu Santo es más clara. Dice 1 Corintios 8, versículos 2 y 3, que lo que creíamos que sabíamos, no lo sabíamos como lo deberíamos de saber. El Espíritu Santo nos está continuamente mostrándonos cosas que están escondidas en la Biblia y que hace 5, 10, 15 o 20 años, pues no teníamos las piezas otras del rompecabezas para poder unir todo y poder armar una pintura, ¿verdad?, podríamos llamarle así, para que las últimas pinceladas viniera el Espíritu Santo y las diera a través de esta revelación. Y esto finalmente lo corroboramos en Daniel capítulo 12, versículo 4, cuando el Espíritu Santo, a través del ángel Gabriel, le dice a Daniel: Daniel, quiero que sepas que en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. O sea, hace 2600 años que se escribió el libro de Daniel, iban a pasar 2600 años sin que nadie pudiera interpretar ni poder deducir qué significaban las profecías
de Daniel. Ahora bien, si nosotros somos esa generación donde el conocimiento de una forma indudable, la tecnología, la conquista del espacio, la guerra atómica, la fisión nuclear de la Segunda Guerra Mundial, la época del Internet, la época del celular, la época de los chips, la época ahorita de la inteligencia artificial, nunca en la historia jamás el ser humano había avanzado tecnológicamente como lo ha hecho desde a mediados del siglo XX y a principios del siglo XXI. Y ahorita ya no nos sorprende absolutamente ningún invento. Ya, ¿verdad? Con la inteligencia artificial y este señor Elon Musk, el dueño de Tesla y el Proyecto X, quiere ya mandar habitantes a Marte. En fin, el mundo se está precipitando en una tecnología y con la genética avanzada también en querer construir, crear, al grado que el Foro Económico Mundial lo ha aseverado por su presidente Schwab, el señor Schwab, que ahora, bueno, ya dejó la presidencia del Foro Económico Mundial hace algunas semanas, pero el presidente Schwab acaba de decir que iban a crear una nueva raza humana, porque si somos producto de una evolución, pues necesitamos evolucionar y tenemos ahora la tecnología y la genética para poder ayudarnos a mejorar la raza humana. A ese punto el ser humano ha llegado. Hemos creído la mentira del huerto del Edén. Serán dioses, le dijo Satanás a la primera pareja humana, Adán y Eva. Y el siglo XXI en el que nos encontramos concluye con esta mentira, que es impresionante que los hombres podamos creer. Señor, Dios, tenemos la capacidad de crear mejores seres humanos que lo que tú nos creaste. Tenemos la capacidad, no te necesitamos, Dios, porque podemos resolver los problemas que van más allá de la capacidad nuestra para resolverlos, porque el ser humano es un ser endiosado completamente, ensoberbecido, haciendo y sacando de la ecuación a Dios de todos sus términos y de toda la forma como estamos viviendo. Así que estamos en un momento muy importante de la historia y tenemos que considerar y continuar orando para que el Espíritu Santo nos continúe guiando a toda la verdad. Y tú que nos escuchas, prepárate para encontrarte con tu Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tenga la vida eterna. Porque Dios ama de tal manera al mundo que siendo un pecadores, dice Romanos 5, Dios muere en nuestro lugar. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Jesucristo fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, quebrantado y experimentado en el dolor. Pero Él llevó nuestras iniquidades y nuestros pecados para que nosotros conociéramos cuánto Dios te ama, cuánto Dios nos ama y cuánto quiere Dios tener una relación contigo en espíritu y en verdad. ¿Podrías tú invitar a tu corazón a Jesús en este momento? Dile ahí donde quiera que tú estés, Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo realmente que en la cruz tu Hijo pagó por mí, que a los 3 días resucitó de entre los muertos y en este instante te recibo como mi Señor, como mi Salvador en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que Él pueda manifestar su vida en tu corazón. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio
de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. De esta serie, ¿de dónde saldrá el anticristo o la nacionalidad del anticristo? Y es muy importante que nosotros en este tiempo podamos discernir todos los eventos que con una velocidad impresionante se están llevando a cabo en el mundo. Acaban de nombrar al Papa León XIV en esta mañana. Estaba yo viendo lo que estaba sucediendo en el Vaticano y quedé yo impactado, ¿verdad? Pero así impresionado, reyes, príncipes, letrados de todas partes del mundo, en una ceremonia, pues por demás, ¿verdad? Digo, bíblicamente, completamente pagana. Durante una hora no dejaron de decir continuamente el Ave María, durante una hora continua. O sea, este Papa es mariano, acepta a todas las vírgenes, a todos los santos, y es globalista, lo mismo que el Papa Francisco. Entonces, ayer tuve una conferencia, tuvimos ayer el Congreso de Líderes de todos los pastores de Villanueva en México, y mi mensaje fue sobre el Papa y el falso profeta, explicando que el Papa no es el falso profeta ni el anticristo. Lo vamos a explicar con más detenimiento en esta mañana. Necesitamos información para que cuando la gente nos pregunte, los periodistas, los familiares, sepamos cómo usar la Biblia y podamos tener respuestas trazando bien la palabra de verdad. Porque estamos en un tiempo peligrosísimo de una confusión que jamás la había habido por los medios famosos de comunicación y por el famoso TikTok, que es tu favorito, ¿verdad? Entonces por eso la gente está tan loca como está, porque todo el mundo oye TikTok o escuchan lo que dice TikTok y el 85% son mentiras. Y sacan cosas ya de la inteligencia artificial que no son ciertas. A mí me acaban de sacar la semana pasada en un video pirata diciendo cosas que jamás dije. Le dije a Caleb, que está encargado de mis redes sociales, a mi hijo, oye, chécame esto, porque yo no dije esto. Y me están diciendo que digo, pero era mi voz. Y jamás había dicho yo eso, lo que subieron a las redes sociales. Entonces, ¿en qué mundo nos encontramos en el que ya pueden usar tu voz y tu persona para de alguna forma herir tu reputación o lastimarte o hablarte y decirte, habla a tu mamacita, mándame 50,000 pesos, me acaban de secuestrar, con la voz de tu mamá? Todo esto lo están haciendo con la inteligencia artificial. Es un mundo de tecnología impresionante el que estamos viviendo. Abran sus Biblias en esta mañana en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, y vamos a ver en primer lugar el tema, la muerte y la resurrección del anticristo. En esta serie tan importante y tan interesante que hemos estado desarrollando, todos ustedes como cristianos tienen una enorme responsabilidad: informarse. Y estas conferencias, la 1 y la 2, están en YouTube. En lugar de TikTok y en lugar de ver cuántos seguidores tienes en Facebook o en Instagram, busca las conferencias bíblicas. Y en nuestra plataforma de YouTube puedes encontrar la 1 y la 2, y entonces vienes a escuchar la 3 y ya tienes más o menos un concepto adecuado para poder seguir entendiendo el desarrollo de los acontecimientos mundiales.
Pero hay mucha indolencia, mucha apatía de parte del cristianismo a nivel global, donde ya no les interesa, ya ni la Biblia traen el domingo, ya ni les pregunté quién la trajo, ya. Pero acuérdense que los que la trajeron se van a ir en el rapto. Así que más te vale que el próximo domingo la traigas. Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Muy bien. En este pasaje de Apocalipsis encontramos que el anticristo va a ser herido mortalmente. Hay una corriente de interpretación que dice que no se trata de la persona del anticristo, porque dice una de sus cabezas. Y en esta interpretación se equivocan, porque el anticristo, ¿verdad?, es la bestia que tiene 7 cabezas. Entonces no puede ser un imperio que haya sido herido, porque dice la Biblia que fue sanado, y 3 veces se repite que murió y resucitó. Esto no pasa con Roma o con Grecia o con Babilonia o con otro imperio del pasado. Entonces claramente está hablando de un personaje. Muy bien. En los primeros 3 años y medio del anticristo, los primeros 3 años y medio, el anticristo va a hacer un pacto, un tratado con el Vaticano. Abran los oídos. Vayamos a Apocalipsis 17. En los primeros 3 años y medio, el anticristo va a hacer un tratado con un tipo, un símbolo que se representa en Apocalipsis 17, lo vamos a leer a continuación, que se llama la gran ramera Babilonia. O sea, un sistema religioso que el mismo capítulo 17 nos dice quién es este sistema religioso, para que no haya ambigüedades, ni especulaciones, ni hipótesis, ni tampoco tengamos ninguna duda de qué se trata este sistema religioso que la Biblia profetizó hace 2000 años y que va a tener tanto poder. Este sistema religioso durante los primeros 3 años del anticristo, que el anticristo va a tener que unirse con ese sistema tan poderoso religiosamente y hacer un pacto para que lo ayuden. Y a los 3 años y medio, cuando este sistema religioso impulse el gobierno del anticristo a través de un personaje que se llama el falso profeta, entonces el anticristo se va a deshacer de este sistema religioso, o sea, el Vaticano, y a los 3 años y medio aparece el falso profeta. Entonces el Papa no puede ser ni el anticristo ni tampoco el falso profeta. El Papa va a representar a un sistema religioso, no sabemos si es León XIV, muchos aseguran que realmente es el último Papa. Hubo un profeta irlandés llamado Malaquías que profetizó que sería el último, y es interesante que en el Vaticano hay una pared con todos los papas, y junto a la fotografía de Francisco
ya no cabe más que uno. Esto es muy interesante, no saben ni cómo lo hicieron. O sea, hay muchas cosas que no entiende la gente, que tienen un código detrás, un simbolismo, aunque la gente no sepa lo que se interpreta. Por ejemplo, un billete de $1. Tú ves un billete de $1 y tiene una pirámide con un ojo viendo a todos. Y abajo dice en latín, Annuis Corpus Leertrus, el nuevo orden mundial, desde hace 1776. Entonces, hasta ahorita estamos entendiendo que ya en la impresión del billete del $1 se anunciaba un nuevo orden mundial, que comienza a aparecer hasta el siglo XX con el presidente George Bush, papá, cuando sacaron de Kuwait a Saddam Hussein, y él mencionó un orden mundial, que el mundo necesitaba un orden mundial, no como la ONU, sino como algo mucho más sólido. Después vino Juan Pablo II, el Papa, que ha tenido mucho carisma también, y fue el que reforzó diciendo que el mundo necesita un nuevo orden mundial. Otro ejemplo, no sé cuántos lean la revista El Economista, The Economist en inglés, que ya tiene traducción. Es la revista más popular de la izquierda. Es la revista más vendida del globalismo. Y en esa revista, en todas las portadas, son puros símbolos. Y en esos símbolos siempre se encuentra algo que ellos quieren lanzar para que el mundo pueda interpretarlo, los que lo pueden interpretar. Pero si te pones a detener, después ya te lo explican. Mira, este cuchillo sabe esto, y la foto de Trump sale esto, y esto significa aquello. Me refiero, estamos llenos de simbolismos. Tú pasas por una pared y encuentras una estrella de 5 picos, no la de 6 picos, que es la de Israel. Inmediatamente sabes que representa el movimiento satánico, ¿verdad? El pentagrama famoso, porque es una estrella de 5 pisos con la cara de un chivo o de un cabrito, porque es el símbolo en Daniel 7 de el leopardo que acabamos de leer, que representa el imperio de Grecia. Para que no se hagan bolas, para que no se atraganten, decía mi abuelita, ya nos atragantaste con tanta comida. Para que podamos entender esto, dice Apocalipsis 17, vi entonces uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, le dice el ángel al apóstol Juan, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 18. Y la mujer que acaba de escribir el ángel, que se le llama la gran ramera, ¿quién es? Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esto fue escrito hace 2000 años, cuando el Imperio Romano dominaba. Y no había ninguna ciudad hace 2000 años, cuando se escribió el Apocalipsis, más que la ciudad de Roma. La Biblia no es de interpretación privada. No, pues yo creo que va a ser algo en la península arábica. Yo creo que Estados Unidos es la gran ramera. Nunca podamos venir a la Biblia creyendo que lo que nosotros creemos es. Porque aquí está todavía tantas tinieblas en la mente por el pecado que nos equivocamos. Por eso Dios nos deja la Biblia,
para que le dejemos a Él interpretarla a nosotros. Y todo este capítulo se interpreta quiénes son los 7 cuernos, quiénes son las 10 cuernas, quién es la mujer ramera, porque la Biblia no es de interpretación privada. Entonces siempre tenemos que buscar en las Sagradas Escrituras, en otros pasajes tal vez, la interpretación. Entonces todos estos símbolos que aparecen en Apocalipsis están en Daniel, están en Ezequiel y están en Zacarías del Antiguo Testamento. Entonces yo no puedo enseñar Apocalipsis si no conozco Daniel, Zacarías y Ezequiel, porque son los 3 profetas apocalípticos del Antiguo Testamento. También algo con Isaías para interpretar la pintura final que describió Juan en capítulo 7 de Apocalipsis. Vean ustedes, en primer lugar, ¿por qué se le llama ramera? Muy bien, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Israel iba a Siria o iba a Egipto a pedir ayuda, en lugar de buscar, como un pollito busca las alas de su mamá gallina para refugiarse, en lugar de buscar aquel que es la roca, que es esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Dios se enojaba. Y dicen los profetas, por ejemplo Jeremías: Israel, como una prostituta has fornicado. O sea, Dios usa el término fornicar, el término sexual, para las naciones o los sistemas que han buscado o han tenido relaciones ilícitas con otras naciones. La única religión en el mundo, no los budistas, no los hindúes, no el Islam, no Hare Krishna, nadie, jamás, ninguna religión ha tenido relaciones políticas con el mundo más que el Vaticano. 1943-44 se une Pío XII con Hitler y se junta con Benito Mussolini, el líder, el caudillo de Italia, que lo colgó su pueblo en una plaza finalmente, y se firma el Pacto de Letrán, donde se determina oficialmente por los nazis y por Mussolini que el Vaticano es un Estado. No es una religión, ok, pero es un Estado, la ciudad-Estado del Vaticano. En el momento en que el Vaticano recibe la adjudicación, aunque fungió como Estado por casi 3 o 4 siglos, porque durante todo el siglo XX no había un rey en Europa, no había un príncipe, la reina Isabel o Fernando, no había nadie en Europa que se casara, que hiciera negocios o que vendiera sin el permiso del Papa. Entonces se convirtió en un político, mezcló la religión con la política, no hizo la separación de iglesia y de Estado. Entonces, nosotros vemos a través del siglo XX de qué forma, al ser un Estado y ocupar un puesto en las Naciones Unidas, todas las naciones se reunieron con él y se mezclaron con Roma. No sé cuántos vieron ustedes la película o la serie El Padrino. Ahí claramente en esta serie se ve de una forma muy transparente la relación que había entre la mafia siciliana y los papas. Entonces todo esto es dura palabra de oír, pero tenemos que enseñar la palabra de Dios y saber y conocer en qué campo estamos viviendo, a quién le estamos creyendo y por qué estamos creyendo lo que estamos creyendo. Entonces el hecho de que este sistema se haya vendido, la palabra prostitución significa amor que se vende. Entonces cuando una muchacha, ¿verdad?, o una mujer vende su cuerpo a alguien por dinero, se llama prostituir. Cuando un abogado o inclusive ayer lo mencioné yo en el Congreso de Líderes, puede ser hasta un pastor, ¿verdad?, que en la iglesia le digan, pues fíjate que hay una persona en la iglesia, don Pancho, que está en adulterio.
Y la obligación del pastor de nosotros es, a ver, don Pancho, venga para acá, vamos a traer las evidencias, etcétera, etcétera. Se le da un límite para que deje al amante, y si no, dice en 1 Corintios 5, sácalo afuera. O sácalo, para que no sea pleonasmo, sácalo, échenlo fuera. Sin embargo, cuando un pastor, pero es que don Pancho nos puso el techo de la iglesia, y don Pancho me acaba de regalar un coche, pues ¿cómo lo voy a correr? Entonces en ese momento se prostituye el llamado de Dios a un hombre de Dios. Y hay cantidad de líderes religiosos que se han vendido por dinero también, como las prostitutas se venden por dinero también. Una muchacha que trabaja en una oficina y el jefe te dice, mira muchacha, te invito a tomar un café pasado mañana. A todas las muchachas se los digo en este momento, si tú ves a un hombre que trae esto que traigo aquí es mi anillo de casado. ¿Sabes qué significa? Que ya no estoy en el mercado. Que ya no estoy en el mercado. Y las muchachas o las mujeres que salen con un hombre y que están sellados por este anillo, se están vendiendo por conveniencia. No, pues es que mi jefe, me voy a ir con él. Y pues sí, yo sé que está casado, pero me ofreció un puesto más o más dinero. Te estás vendiendo. Estás prostituyendo tu dignidad y tus valores morales porque crees que Él te va a ofrecer más de lo que Dios te puede ofrecer si le dices, no salgo con usted, don Flavio Macho Camacho. Y si quieres algo con usted, traiga a su esposa, o llevo una amiga conmigo, o llevo a mi novio. Y te va a decir, no, yo quiero que vayas tú solita. Ahí te das cuenta que te estaba preparando una trampa. Por eso se llama venderse por conveniencia. Entonces así también los gobiernos se venden, como en la pandemia se vendieron más de 130 naciones a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, una organización supranacional que comenzó a mandar los protocolos. México, Nicaragua, Italia, todos, tápense la boca, pónganse aquí el pañal, no salgan, no hagan esto, por aquí, por allá, no, se cierran todos los lugares, en los gimnasios se cierran, nadie se mete a la playa, y se van a confinar durante mucho tiempo y no van a salir de sus casas. ¿De dónde venían las órdenes? No venían del presidente de México, ni del presidente de Guatemala. Todos ellos, todos los gobernantes, se sometieron a una organización no gubernamental, supranacional, que se llama la Organización Mundial de la Salud. ¿Y quién sostiene a la Organización Mundial de la Salud? Bill Gates, que vendieron y se hicieron, triplicaron sus billones de dólares con las vacunas y con tanta mentira. Y cuando los médicos de Europa descubren que la hidroxicloroquina y la ivermectina quitaban el virus del COVID, la Organización Mundial de la Salud cruzó la raya roja, ordenando a través del Wikipedia y del Internet y del Google que dijeran que la ivermectina era una medicina para los caballos, que solo la usaban los veterinarios, y que la hidroxicloroquina no curaba a nadie, cuando el presidente Trump ordenó en Nueva York que se les diera hidroxicloroquina. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud es el cártel de los más grandes, junto con muchos bancos y muchos gobiernos, del crimen y del tráfico humano. Ese es el mundo que estamos viviendo. ¿Ya abriste los ojos? Y ahora que ya pasó todo, ya se descubre, ¿verdad?, que fue un fraude. Al doctor Fauci, que fue el instrumento y el actor principal del presidente Biden, que se vendió al globalismo, lo están buscando para meterlo a 100 años de cárcel. Millones de personas están muriendo ahorita por las vacunas. Pero vivíamos un mundo donde vimos un experimento que fue el primer paso para un orden mundial. Entonces, este sistema religioso está unido al globalismo. Y el primero en unirse al globalismo fue el Papa Francisco. Se unió al globalismo y dijo que los ateos se van al cielo, que no está en contra de un matrimonio entre 2 hombres y 2 mujeres, el Papa, que no existe el infierno, que Roma es el medio para la salvación
y no Jesucristo. Que Él es el representante o el vicario de Dios en el mundo. Contradiciendo la Biblia, todo el libro de Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote, un sumo representante que es Jesucristo. Hechos 4, 1 Timoteo 1, no hay mediador más que Dios, entre Dios y los hombres, más que Jesucristo. No hay nadie que salve más que Jesucristo. Y llega este hombre a decir que Él es el representante de Jesucristo. Y el que no se somete a Roma, como en los tiempos 1230 de la Inquisición medieval y la Inquisición papal, 356 años, repito, 356 años el Vaticano mandó matar, torturar y confiscar todos sus bienes a cualquier persona que no reconociera que el Papa es el que salva. Versículo 2, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, yo estaba viendo hoy en la mañana esta inauguración de la misa, de la primera que da León XIV, y así me quería llorar. Los moradores se han embriagado. ¿Qué ejemplo se usa aquí? Pues cuando tú te embriagas, ¿verdad? El vino, el alcohol te marea. Y cuando tú estás mareado, tus 5 sentidos o tus facultades cognitivas no puedo manejar bien, ni puedo tomar decisiones alcoholizado, porque el alcohol tiene una influencia en mi cerebro que me impide actuar normalmente. Entonces, aquí está diciendo que esta religión es como si estuvieran alcoholizando al mundo, peor que en fentanil. Marea a la gente. Y así vemos hoy en la mañana millones de personas embriagadas, sin ni siquiera saber, escuchen esto, sin ni siquiera saber que cuando el Papa entra a celebrar la misa, ¿qué es la misa? Pregúntale a tu madrina o pregúntale a tu amigo el cura, ¿verdad? O al obispo, pregúntale a cualquier católico, sin querer agredirlos, ni mucho menos, simplemente, mamacita, te pido, mi compadre, ¿tú sabes qué es la misa? Tú eres católico, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puedes tener una religión que no conoces? Que sigues, ¿verdad? Como los ganados siguen, le ponen un cencerro a la vaca, una campana, y cuando todas las vacas oyen el cencerro, clon, 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 la siguen, y si se avienta un barranco, ahí van todos detrás, porque van siguiendo el cencerro. Así cuando se tocan los tambores, como los toca el Vaticano, y la gente oye y sigue sin ni siquiera checar la Biblia, ni saber qué es la misa, ¿qué es lo que se llama esto? El mundo está lleno de borregos, presidentes, estadistas, gente culta, etcétera, etcétera. Para los que no sepan, apúntalo. De acuerdo al Concilio de Trento, búscalo en cualquier lugar. La misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. ¿Qué estamos diciendo? Aquí está la cruz, hace 2000 años. Que se brincaron la cruz. La Biblia dice que el momento en que Jesús muere, consumado es. La ira de Dios fue satisfecha. Todo aquel que venga a mí, descanse en mí, dijo Jesús. Y el que cree en mí, tiene la vida eterna. Y desde que Jesucristo baja al mundo, ya no le rezo a San Anselmo, ni a Santa Colunchela, ni tampoco a esto, ni al otro. Ya no hay un solo hombre, no existe nadie al quien yo pueda decirle, acércame a Dios. Ahora es a través de ese personaje que en esa cruz abrió sus manos y nos dijo, los amo. Y en ningún otro hay salvación más que en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Roma? Se brincaron la cruz y siguen diciendo que tiene que haber más sacrificios. ¿Me van siguiendo? ¿Qué es la misa? La repetición. O sea que cuando el cura entra al altar, dice aquí en el versículo 3,
en el versículo 4, y tenía en la mano un cáliz de oro. Es la única religión que usa el cáliz, por el amor de Dios. Y cuando el cura levanta el cáliz, en ese momento dice en el latín, porque yo quise ser cura tenía 13 o 14 años de edad. Fuimos educados en colegios lasallistas, una educación académica muy buena en los colegios lasallistas, pero nos comenzaron a lavar el cerebro para que hiciéramos el voto del celibato sacerdotal. Y cuando yo supe qué significaba que no me podía casar, les dije, bye bye, ahí me gustan las mujeres. Bueno, entonces yo en ese tiempo era acólito, ya no hay acólitos ahora, pero monaguillos. Entonces entraba el cura, nos entrenaban a los monaguillos, y entonces él decía, introibo al altare Dei. Y le contestábamos en latín los acólitos, Adeum collectifica juventudes meam. Dice, me introduzco al altar de Dios a ofrecer los sacrificios por los vivos y los muertos. Pero estaba en latín y nadie entendía lo que decía, no les convenía. Entonces usaron un lenguaje misterioso que solamente ellos sabían para hacer las cosas que el pueblo no se diera cuenta. Entonces, el momento que levanten el cáliz, hay hostias dentro del cáliz. Y en ese momento un fenómeno mágico sucede. Esas hostias se convierten en el pan y en la sangre de Jesucristo por la magia del cura o del sacerdote o del padrecito. Y cuando ya baja el cáliz, la gente se forma y les dice, recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Nadie le preguntó, oiga, ¿por qué tengo que recibir el cuerpo de Cristo el próximo domingo? ¿Que nada más me dura 5 días? ¿Nadie hecho esa pregunta? Yo como católico no lo hice tampoco, ni mi papá tampoco. Vean ustedes lo que es estar embriagado, estar convencido que lo que están haciendo es la verdad. Y tenemos siempre que estar inquiriendo y preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso el mundo es tan fácil de ser confundido como lo fue en la pandemia. Nadie preguntó. Yo cuando iba a un restaurante, mi familia me recibe el hostess del restaurante. Por favor, entra al restaurante con la boca tapada. Y al llegar a la mesa se puede quitar. Ahí no hay virus ya. ¿What? Y somos tan tontos, y ahí estamos todos en el restaurante, y con el vino, y con la Coca-Cola, y los pobres meseros enmascarados. Ellos sí, tenían que servir a la mesa enmascarados, porque ellos no pueden pedir virus, pero nosotros ya no hay virus. Si no hay los virus, ¿para qué se tapa la boca a los meseros? En el avión, 350 personas como gallinas ahí encerrados en el avión. Y llegamos a México, volando a Estados Unidos. Les queremos avisar que en este momento guarden la sana distancia. ¿Qué? O sea, tantas estupideces. Por favor, tápense la boca y no vayan a la playa. Si el virus está atacando los pulmones y produciendo coágulos en los pulmones, el COVID, por el amor de Dios, en las playas hay yodo, que es lo que purifica los pulmones, y a la gente que tiene problemas cardíacos se le recomienda ir a las playas para respirar. Pues se metían a las playas y los sacaban los soldados de las playas. ¿Cuántos videos hay de gente con traje van para afuera los soldados? O sea, ¿qué había detrás de todo esto? Escúchame muy bien. Nos querían matar. Nos querían matar. En el 2015, 7 años antes del 2022, Bill Gates, en 7 años antes, públicamente, y está todavía su video, lo puedes conseguir, proclamó y dijo, necesitamos eliminar a 500 millones de personas para poder mejorar el medio ambiente. Imagínense nada más. Y 7 años se cumple. Que no fue un profeta, ellos lo provocaron. Y ya se descubrió que fue un virus prefabricado. Y todos ahorita decimos, caray, de veras, sí es cierto, ¿verdad? Pues no, yo nunca pregunté, ni nunca supe, ni me imaginé que había algo que se escondía que no era real. ¿Cómo puede ser real?
que nos privan del oxígeno, que es lo que alimenta el cuerpo y lo que sube el sistema inmunológico. Y cuando se atrevieron a los niños de 2 años de decirles que se taparan, ahí sí que cruzaron la raya. Y tenía Dios que intervenir, porque los ángeles de los niños ven el rostro de Dios todos los días. Esta es la razón por la cual vivimos el mundo que estamos viviendo, damas y caballeros, familia de Dios. Tenemos que abrir los ojos. Ya no puedes ir con el Calimán, ni con tu TikTok, ni viendo qué dijeron las redes de mí. Ya tenemos que despertar y buscar a Dios con toda la pasión de nuestro corazón, porque ya viene por nosotros. Se acabó el tiempo ya. Se viene sobre el mundo como ustedes no se imaginan y se van a acordar de estas palabras. Y sigamos leyendo, dice el versículo 3 de Apocalipsis 17, que la mujer estaba montada sobre una bestia escarlata, que es el anticristo. Entonces veamos esto. Si la Biblia describe el sistema religioso llamado la Gran Ramera, y por Juan como la ciudad que era la que gobernaba en ese mundo que era Roma, entonces vemos nosotros que el sistema religioso, al describirlo montado sobre la bestia que es el anticristo, ¿qué nos habla? Que el sistema religioso estaba dominando a la bestia o al anticristo. O sea que cuando el anticristo haga su aparición en el mundo, el sistema religioso va a ser el instrumento que el anticristo va a usar por su popularidad, por su influencia y por la plataforma que tiene en la ONU para ayudarlo a establecer una sola marca, el 666. Ya vamos cuadrando y armando el rompecabezas, ¿verdad? Ya lo vamos entendiendo poco a poquito. Ahora dice, muy importante, en el versículo 4 que acabamos de mencionar, que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, que son los colores del Vaticano. Son los colores oficiales del Vaticano, no de ninguna otra religión. Adornada de oro, piedras preciosas y de perlas. No existe, escuchen, no existe actualmente, mayo del siglo XXI, año 2025, no existe actualmente en ningún estado del mundo tanto dinero como en el Vaticano. Es el estado más rico del mundo entero. Tienen más oro que el que tiene Maduro en Venezuela, o los que tienen los chinos, o el que pueda tener Estados Unidos en el Fort Knox, el fuerte donde tienen todo el oro. No hay ningún estado en el mundo que tenga los billones invertidos de piedras preciosas, de diamantes, pinturas de Michelangelo, pinturas de Miguel Ángel, estatuas de mármol del siglo de la Reforma, de David, que hicieron los grandes escultores, etcétera, etcétera. Es impresionante la Capilla Sixtina, que es una preciosidad, es una joya del diseño, ¿verdad?, que hicieron los grandes pintores en aquella época. Y todo esto lo tienen guardado en túneles debajo, en bóvedas debajo. ¿Quién creen que las descubrió? El presidente Donald Trump, el que tiene cara de general 4 estrellas. ¿Ustedes creen que es coincidencia que un día antes que muriera Francisco, un día antes, el vicepresidente Vance, que es católico, el vicepresidente Vance de Estados Unidos, fue al Vaticano y estuvo ahí un largo tiempo hablando con Francisco antes de que se muriera? Y cuando se muere Francisco, le preguntan a Donald Trump, ¿qué usted piensa del Papa o quién le gustaría que fuera Papa? Todavía no se había elegido Papa. Y él contestó, a mí. O sea, lo contestó bromeando. Inmediatamente sacaron, ¿verdad?, fotos de él vestido del Papa, vestido de dorado, porque el momento que él dijo, a mí, estaba mandando un mensaje, ya tenemos asegurado más de la mitad del oro en el mundo.
y sacan a un papa que es norteamericano. ¿Cómo sabía él que iba a ser papa norteamericano? ¿Cómo sabían? Cuando los cardenales se juntan en el cónclave. Les recomiendo una película que se llama Cónclave, véanla. Ahí hablan de la mafia de los cardenales. Ahí los sacan, los ventanean, pero tremendo, ¿no? Los intereses políticos que hay entre ellos por el poder. Pero en esta elección fue impresionante porque al segundo día sacaron humo blanco. Y todos creían, muchos creían, que los cardenales no iban a elegir a alguien que siguiera las pisadas de Francisco, liberal, negando las verdades básicas de la Biblia, independientemente de todas las herejías que él tenía, que los ateos se van al cielo, etcétera, etcétera. Y todos creían que pues necesitamos un reformador. Sin embargo, se destapó la coladera. De los 133 cardenales electores, de los 133 electores que votaron, 100 votaron por Luis XIV. O sea, el 90% de los cardenales ahorita en el Vaticano son globalistas. Por eso votaron por él. Porque sabían la trayectoria de Roberto Frost, así es su nombre, no papal. Y cuando vemos esto, podemos juntar todos los piezas del rompecabezas y abrimos los ojos. O sea, no estamos en un mundo, vuelvo a repetir, de fantasía. Esto aquí tiene un significado espiritual para tu vida y tu familia. Necesitamos dejarles una herencia a nuestros hijos si Cristo no viene antes de la verdad. Necesitamos arrastrar a la gente y sacarla de las tinieblas. ¿Acaso no es la misión de Jesús a nosotros? Como me envió el Padre, los envío yo a ustedes. Ustedes son la luz del mundo. Tú en tu escuela, en tu taller mecánico, en tu bufete jurídico, en tu clínica como médico, en la escuela como maestro, como maestra, todos nosotros en el lugar donde estemos debemos ser la luz. Y toda la gente alrededor, mi comadrita y mi amiga la maestra y mi empleado en el taller de carpintería y en el de plomería, toda la gente a nuestro alrededor está en tinieblas. Y tú tienes ahí 5 años, 3 años llamándote cristiano y tu cristianismo es venir nada más el domingo a oír la palabra y nunca entre semana le has hablado nunca a nadie de Jesús. ¿Te puedes llamar cristiano realmente? Examínate. ¿O eres un hipócrita? ¿O te estás vendiendo? No te conviene que digan que eres cristiano, porque amas más la gloria que viene del mundo que la gloria que viene de arriba. Y este es el tiempo en que Dios está abriendo las coladeras, tanto políticamente como religiosamente. Es el tiempo en que nos examinemos realmente, porque si viene Cristo por nosotros, van a ser millones de personas que se decían de la boca para afuera. Jesús dijo, este pueblo de sus labios me honra, pero aquí en su corazón yo no habito. Van y hablan de mí, pero sus acciones y por sus frutos los conoceréis. Y se van a quedar. Y te vas a querer subir la tribulación y te vas a acordar de todos estos mensajes. Por eso la Biblia dice, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Dios te está hablando hoy, amigo, amiga. Te llamo amigo y amigo, no hermano y hermano, porque a lo mejor no eres ni hermano. Entonces, yo te estoy hablando a ti que crees que eres, pero tus acciones demuestran que no eres. Sé honesto, sé honesta en tu vida. Realmente, si tienes razón, déjame pensar, desde que me convertí, ¿a quién le he hablado de Jesús? ¿Por qué desde que me convertí no le he hablado a nadie de Jesús? Porque realmente yo no sigo a Jesús. Si lo siguiera, estuviera apasionado por rescatar a mi amiga que está fornicando con su novio. Estaría apasionado por sacar del alcohol a mi compadre, a mi familia que están ciegos con una religión que lo está embriagando. Por la verdad y la que tengo yo, quisiera arrastrarlos a todos al camino de la luz. Pero no hay esa pasión en tu vida, no hay ese deseo, porque realmente no tienes al Espíritu Santo. Hechos 1:8, recibirán poder. ¿Poder para qué?
para que me sean testigos. Y si tú no eres testigo y no hablas, no tienes el poder del Espíritu Santo, por eso te da vergüenza. Porque necesitamos algo sobrenatural dentro de nosotros, que entre a nosotros el Espíritu de Dios, para que no nos dé vergüenza, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en ningún lado. ¿Cómo me voy a avergonzar con aquel que dio su vida por mí en una cruz? Y finalmente había un mártir en el primer siglo de la era cristiana llamado Policarpo. Aparece en la Biblia, en Apocalipsis. Y antiguamente todos los cristianos los ponían en el Coliseo romano. Salía el César, como en las películas que hacen de Roma, y ordenaba que todos confesaran Curios César. La palabra Curios en griego es el amo o el señor. Entonces todos tenían que decir, el César es el Señor. Y dice la historia, esto es real porque está en Apocalipsis el nombre Policarpo, que un hombre se quedó parado y todos se hincaron para adorar al César. Y el César vio desde lejos y le dijo al centurión romano, oye, ese señor que está ahí parado, ¿quién es? Dice, no sé, ve y dile que si no se hinca, lo vamos a meter en un horno de aceite caliente. Pues fueron con Policarpo, los soldados romanos, y le dijeron, Policarpo, dice el César, que te tienes que hincar. Y él les contestó y les dijo, díganle al César que yo tengo un Señor que no se llama César, se llama Jesucristo, y Él es mi Señor. Y si por Él he de morir, prefiero morir a negarlo antes de morir. ¿Cómo podría yo negar y poder creer realmente que voy a negarlo a la hora de la muerte? Y lo agarraron y lo metieron a un hoyo con aceite caliente. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia o en la escuela, quiénes son cristianos? Y tú, vergüenza por tus amigos, por tus maestros. En la Navidad no te paras en una cena. Por favor, su atención, mis hermanos, compadres, mis cuñados. Sí quiero que sepan, quiero hablarles de algo. Jesús vive. Ese es mi mensaje. Descubrí que Él es real y que ha entrado a mi vida y que ustedes pueden tener esta experiencia y siento que está cambiando mi vida. Ni siquiera eso le has contado a tus familiares. Examinémonos, dice 2 Corintios 13, si estamos en la fe. Porque llegó el momento de la verdad. Todo árbol que no da fruto, el hacha está puesta ya para que sea cortado desde la raíz. Y en este tiempo en que estamos viviendo, millones de personas en las iglesias del mundo entero van a caer como dominó, porque las iglesias están llenas de personas que de la boca para afuera confiesan a Dios, pero en sus obras jamás han hablado del amor de Cristo en la cruz. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de su resurrección de entre los muertos. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos libró con su poder y excelencia para que pudiéramos participar de la naturaleza divina, dejándonos preciosas promesas para que podamos vivir para Él en la corta vida, la cortísima vida que tenemos en este planeta. Te damos gracias, Jesús, porque en esa cruz abriste tus brazos y nos dijiste desde la cruz, los amo. Consumado está. No hay nada más que se pueda hacer por el pecado, más que la sangre que yo he derramado por todos ustedes. Vengan a mí todos ustedes, los que en esta mañana están cargados y trabajados. No busques el descanso en tu familia, en el alcohol, en los que no siguen a Jesús, ni en las drogas, ni en el placer, ni en el sexo. Vengan a mí, yo te daré descanso. Ese descanso que tu alma no tiene, esa inquietud que tu alma tiene en este momento, esa confusión por la cual estás viviendo, dame oportunidad. Permíteme entrar a tu vida para sacar esas tinieblas, esa confusión, esa incertidumbre que
gobierna tu cerebro y mostrarte que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y que nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y así cualquiera de ustedes en esta mañana, que tal vez ante estas palabras no está seguro, que si tú te murieras hoy en la noche, te irías al cielo, asegúrate diciéndole a Dios este momento: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Yo sé que no puedo dejar la vida de pecado que llevo, pero te pido que me des el poder. Por eso abrazo tu cruz en esta mañana, para que tú seas, Jesús, el que entre a mi corazón y me libre de la condenación eterna. Quiero morir en paz y saber que en esta vida la usé para creer lo que hiciste por mí en esa cruz. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador en este momento. Dame la vida eterna. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y ahora tengo la esperanza por tu resurrección que yo también volveré a vivir después de morir. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la palabra de Dios. Haríamos bien en estar atentos ahora a esta profecía más segura, la cual nos alumbrará el camino hasta el día que Jesucristo regrese por nosotros. Si tú no eres un hombre de la Biblia o una mujer de la Biblia, tu cristianismo es religión nada más. Si tú no tienes un contacto diario con Dios a través de las Sagradas Escrituras, eres simplemente religioso, religiosa. Pero es el contacto con la Biblia lo que nos comunica la voluntad de Dios, la que nos da paz. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. La Biblia es un libro completamente diferente a los billones de volúmenes de literatura que hay en el mundo. Porque cuando tú vienes a la Biblia, este es un libro que tiene vida. Yo puedo leer a Shakespeare y puedo leer a Hamlet y puedo leer las obras de grandes autores, pero me enriquece mi conocimiento intelectual, nada más. Puedo tener 3 doctorados en química, en neurociencia, lo que tú me digas, pero la Biblia, cuando yo la leo, algo sale invisible que me alimenta mi espíritu, cosa que ningún libro intelectual me puede alimentar. Y sin que yo sepa, mientras más la leo y más pienso en ella, algo, la plantita está creciendo dentro de mí y va a comenzar a dar fruto, igual que un árbol. Es lo que nos quiere convertir Dios, en árboles que demos fruto. Juan 15 los he puesto para que den fruto. ¿Cuál es tu fruto? ¿Qué fruto has dado hasta este momento? Examínate, arrepiéntete y ven a Jesús. Que tengan mucha paz y que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores.
Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.